Bendito el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a compartir la Sagrada Escritura y el día de hoy tenemos la meditación de la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 y en su versículo 1, donde dice de la siguiente manera, y leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, por medio de la Escritura, hablar de una de las doctrinas cardinales bíblicas respecto de la salvación. Y cuando hablo de doctrinas cardinales, me refiero a las doctrinas principales que nos dan un piso teológico, nos dan un sustento bíblico de las enseñanzas claras y fieles respecto al Evangelio y la salvación hacia el ser humano. Así como hay 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que nos permiten ubicarnos en el globo terráqueo y orientarnos en este planeta azul llamado Tierra, hay doctrinas fundamentales en la Biblia que siempre la Iglesia debe estar meditando en ella, porque son doctrinas claves de salvación y que nos orientan dentro del marco bíblico para entender el plan de salvación de Dios hacia el hombre. Y una de esas doctrinas principales es la doctrina de la justificación. Primero que todo, ¿qué entendemos por justificación? La justificación en Biblia se refiere a la capacidad que tiene Dios de perdonar nuestros pecados, de limpiarlos y de poder estar en paz con el Creador, el ser humano falible y pecador. En la doctrina de la justificación, el justo va a morir en lugar de los injustos. El santo va a morir en lugar de los pecadores. A razón de entender que el pecado que se originó en el distante huerto del Edén provocó una separación entre el Dios Santo creador y el hombre pecador creado. Y Dios necesitaba una demanda de justicia por haberse visto afectada su santidad en cuanto a la relación creador y criatura. Yo quiero que usted vaya entendiendo el peso que el pecado tiene frente al vínculo que había sido establecido por Dios. Dios originalmente creó al hombre para que el hombre le adorase, le sirviese y fuese un mayordomo de sus bienes. Creó al ser humano en una forma dual, varón y hembra los creó, dice la Biblia, y los creó para enseñarles, para bendecirles, para establecerlos en un lugar especial y así prepararlos para llenar la tierra, multiplicarse sobre ella y dominarla bajo el mandato divino. Pero vemos que con la irrupción del pecado, con la aparición del pecado, este vínculo especial entre un Dios santo, amoroso, que crea al ser humano, y el ser humano dispuesto a servir en humildad al Señor, el pecado rompe este vínculo y ahora el hombre pecador camina cada vez más distante, más lejos de su Dios creador que le había hecho con amor y cuidado especial. Y era imposible que ahora el hombre pudiese alcanzar nuevamente esa estatura espiritual, ese grado de comunión con Dios, porque el pecado es una barrera que separa
al hombre de Dios. Veamos algunos puntos importantes de esto para ir profundizando en la doctrina de la justificación. ¿El problema dónde surge? En el capítulo 3 del Génesis tenemos el origen de este problema a nivel humano. Dice el versículo 13 de Génesis 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Por el engaño vino la caída. Con la caída, entrando en escena el pecado, vino la separación, la muerte. La separación entre una criatura ahora pecadora y un Dios eterno y santo que no cambia ni altera su carácter. Y fíjese que lo primero que provocó el pecado fue esto. Dice versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Fíjese que el pecado arrojó y trajo sobre esta primera pareja un despertar de la conciencia. Originalmente este ser dual, hombre y mujer, llamado a ser un mayordomo de Dios, llamado a multiplicarse y dominar sobre la tierra, estaba determinado a recibir la instrucción directa de Dios respecto del conocimiento del bien y del mal. Pero viniendo el tentador y propiciando el pecado, algo se rompió en forma indefectible en la relación para con Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. Escúchelo bien. Un Dios santo no tiene comunión con el pecado. De donde había que propiciar una solución al problema del pecado. Ahora el hombre, creado originalmente como un ser inocente, puro y santo, le fueron abiertos los ojos de la conciencia. Y ahora tenía una conciencia del bien y del mal en base a la triste experiencia de haber saboreado el terrible gusto del fruto del pecado que se llama muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero ya Dios tenía una solución al problema del pecado. Por eso dice en su parte B, este mismo texto: mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Entonces vemos que lo primero que trajo el pecado, para ir entendiendo la doctrina de la justificación, es que al hombre le fue abierta su conciencia y cae de la gracia de la inocencia a una conciencia que le acusaba por el pecado cometido. Por eso dice que le fueron abiertos los ojos y reconocieron su estado de desnudez. Esto habla de la vergüenza que trae el pecado al corazón del hombre, que amartilla su conciencia y no le permite estar en paz. ¿Por qué hay gente que quiere acallar su conciencia a través de la droga? ¿Por qué hay gente pudiente que quiere acallar su conciencia a través de obras de beneficencia? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque el hombre de alguna manera quiere volver a establecer ese vínculo que se rompió. Pero escúcheme bien, no hay método humano, no hay capacidad de hombre, no hay virtud humana que pueda establecer o restablecer el vínculo roto entre criatura y creador. Solo
la virtud del sacrificio del Hijo de Dios. Sea bendito su nombre. Ahora escúcheme bien. Mire lo segundo que ocurre. Lo primero, caen de la inocencia a una conciencia pecaminosa. Ahora, lo segundo, oyeron la voz de Jehová Dios, versículo 8 de Génesis 3, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que va a provocar una conciencia que acusa, muchas veces en vez de producir un arrepentimiento para acercarse a recibir el perdón del Dios perdonador, es que huimos de su presencia. Cayendo de la inocencia a la conciencia acusadora, la primera pareja escucha la voz de Dios y en vez de correr a un arrepentimiento, huyen y se esconden tras los árboles del huerto, pensando estúpidamente bajo una conciencia humana contaminada que Dios no iba a ser capaz de verlos detrás de los árboles del huerto. Escúchenmelo bien, así es el hombre y la mujer en general. Se excusan tras baratas excusas, se esconden tras los árboles y siempre la tendencia humana es a culpar a otros, a esconderse, a ocultarse, a tapar la vergüenza de su desnudez, pero bajo un conducto humano. Y si hubiese que titular el tema de hoy, el tema se va a titular de esta manera: ¿dónde estás tú? ¿Por qué? El toque de la conciencia de Dios hacia la primera pareja vino en base a esta pregunta. El hombre en desgracia, con conciencia acusadora, distante de Dios, escondido en las excusas humanas que son falacias delante de Dios, ahora Dios le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, fíjese los pasos de decadencia. El hombre cae de la gracia de la inocencia, ahora entra en el tiempo de la conciencia acusadora. Para ir a esconderse detrás de los árboles del huerto, el hombre tapa la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Se hace un delantal de hojas de higuera. 3 pasos totalmente erróneos. Totalmente erróneos. Conciencia que acusa, un corazón entenebrecido por el pecado que nos hace justificarnos con excusas baratas y siempre buscando culpables a otros y no reconociendo nuestro pecado. Porque vemos que secuencialmente el hombre acusa que su mujer dada por Dios le impulsó a comer del fruto prohibido. Y la mujer acusa a la serpiente de haberle tentado. Cada uno de los involucrados recibió su justa paga por el pecado. Que Dios nos bendiga. Pero Dios tenía un plan de solución. Y esto compete directamente a la doctrina de la justificación que tomamos referencialmente de la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos. Dios tuvo que expulsar a esta pareja del lugar ideal. Edén significa paraíso o delicia. Entonces entendemos que el hombre cayó en pecado en una situación de santidad y pureza en un lugar ideal, la delicia del paraíso. Ahora Dios tenía que expulsarlos.
pero no los quería expulsar con esos ropajes vegetales que tapaban su desnudez, sabiendo Dios que era algo que iba a durar poco tiempo. Escúcheme bien, cuando el hombre se quiere justificar es cuando aparecen las religiones. Las religiones del mundo son una burda imitación en la fantasía de la mente humana de lo que es realmente la doctrina de la justificación. Toda religión humana tiene el ingrediente de un deseo de restablecer el vínculo roto con Dios, pero bajo un pensamiento humano distorsionado. Ahí vemos que el hombre se teje delantales de hojas de higuera. Pero ¿cuánto dura un vegetal antes que se seque? Bien dice Isaías que todas nuestras justicias humanas delante de Dios son como trapos de inmundicia que no sirven para nada, solo para ser quemadas. Pero la justicia que viene de parte de Dios, esa justicia es duradera, es perfecta y es gloriosa. Pero para que la justicia de Dios, que va a permitir que el vínculo roto se restablezca, y ahora la criatura que se transformó en enemiga de Dios vuelva a estar en amistad con Dios, va a requerir de la muerte de una víctima inocente que derrame su sangre. Y aquí aparece esta imagen maravillosa. Aquí aparece donde dice Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire qué maravilloso es el Dios que la iglesia alaba, sabiendo que la justicia humana es insuficiente, que solo cubre una parte de la desnudez, porque un delantal solo cubre la parte delantera, por algo ese es el nombre. Pero una túnica cubre el contorno de nuestro cuerpo. Sabiendo Dios que la justicia humana iba a ser insuficiente e incapaz de poder solucionar el problema del pecado, ahora Dios mismo, antes de expulsar al hombre por amor, para darle una esperanza de vida futuro, los viste él mismo, pero con túnicas de pieles. Oh, bendito el nombre del Señor. La pregunta es, ¿quién tuvo que ser sacrificado para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez? Aquí ya se vislumbra un sacrificio de un animal inocente. Aunque no lo dice abierta y claramente, aquí ya comienza a figurarse lo que en el Nuevo Testamento es dicho por boca de Juan el Bautista, el precursor del Salvador del mundo, el autor y consumador de la fe, aquel que daría razón y sentido a esta doctrina bendita de salvación. La Biblia dice en San Juan 1:29 y lo ratifica en San Juan 1:36 por boca del Bautista: he aquí, refiriéndose a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este animalito que fue sacrificado y con su piel Dios hace el ropaje perfecto para cubrir la desnudez y tapar la vergüenza del pecado humano, está tipificado en el Cordero del sacrificio que fue inmolado antes de todas las cosas, antes de crear todas las cosas y de hacer al hombre del polvo de la tierra. Dios ya sabía que esta criatura hecha con un amor especial se iba a desviar, iba a pecar, iba a desobedecer, se iba a separar y que iba a ser
necesario que voluntariamente una ofrenda santa, pura y perfecta muriese en lugar de una criatura rebelde y pecadora. Aquí ya aparece la primera imagen de Jesucristo el Señor, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su vida gota a gota y entregando su cuerpo como ofrenda por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Es por eso que ahora, aquí en Romanos, Pablo nos enseña los resultados de la justificación. El primer gran resultado de haber sido justificados, vestidos con la justicia de Dios en la persona del Cordero, su Hijo inmolado, es la paz. Ese bien anhelado que muchos buscan y pocos encuentran. Aquellos que por las noches no pueden acallar la voz de su conciencia que les acusa. Aquellos que necesitan evadir la realidad para poder escapar del peso de conciencia que les apremia. Con urgencia deben entender que ya hubo uno que murió por tu pecado. Hubo uno que derramó su sangre por tu culpa. Hubo uno que no miró tu miserable condición, sino que te miró con ojos de amor y dijo: yo quiero morir en tu lugar para poder justificarte delante de mi Padre, para que sea perdonado tu pecado al yo morir en tu lugar. Pero como yo morí en tu lugar, ahora yo resucito de entre los muertos para otorgarte vida y vida eterna. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es la herramienta para que la justificación, el sacrificio de Cristo, yo pueda recibirlo como una ofrenda de gracia y salvación? ¿Cuál es la herramienta necesaria? La fe. Justificados pues por la fe. Aquí no es la fe en la religión X, no es la fe en el santito de turno, no es la fe en el hombre de eminencia. Aquí es la fe puesta en la persona correcta. Y esta persona correcta es Jesucristo el Señor. El resultado directo, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Esa paz que se perdió en el huerto, Cristo la recupera en la cruz. La pareja perfecta cae en el lugar ideal. Cristo, el hombre perfecto en debilidad, muriendo en el madero, en la condición más terrible, venció donde el otro falló. Santo el nombre del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue resonando aquella pregunta original dada a nuestros padres. Cuando Dios confronta a Adán y le da un golpe a su conciencia, le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Dios no pregunta dónde está Adán por un desconocimiento de su ubicación física en el huerto, sino que es un llamado de atención a la conciencia de Adán para hacerle entender que era tiempo que ya no huyera de la presencia de Dios, que ya no se escondiera tras los árboles del huerto, ni buscara excusas baratas o culpables externos. Era una voz de alerta diciéndole: ven a mi presencia, quiero justificarte, quiero perdonarte, quiero limpiarte, quiero hacerte nueva criatura y sacarte en victoria de esa vida de derrota y miseria en la cual tú vives. Oh, bendito el nombre del Señor. La iglesia sabe algo que el mundo desconoce.
La paz para con Dios no va a llegar por medio de las religiones. La paz para con Dios no va a llegar por medio de las buenas economías. La paz con Dios no va a llegar por medio de acallar nuestra conciencia evadiendo la realidad. La paz para con Dios no va a llegar por medio de hacer grandes donativos a obras de beneficencia. La paz para con Dios viene de aceptar el sacrificio de uno que murió en lugar de nosotros. Cristo el Santo muere en lugar de los pecadores. Él pasa a ser el cuero, la piel de ese animalito inocente que tapó la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva. Él ahora es el que justifica nuestros pecados por medio de su sacrificio y a través de su sangre gloriosa nos perdona y nos limpia de nuestros pecados. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Dónde estás tú en esta hora? ¿Cuál ha sido tu vida hasta ahora? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios en este instante? Si hoy mismo, a esta misma hora, Cristo viniera por tu vida, se acabase tu aliento de vida prestado por Dios y tuvieses que caer a tierra, ¿qué cuenta le darías a Dios? ¿Irías tapando tu vergüenza con hojas de higuera? ¿Irías delante de Dios justificándote por medio de tu religión? Le dirías: Señor, mi vida fue miserable y siempre me escondí detrás de las drogas para poder acallar mi conciencia por la noche. ¿Qué respuesta le darías al Señor? Dios quiere una sola respuesta. ¿Dónde estás tú? Entrégame tu corazón y yo te hago una nueva criatura. Quiero orar para cerrar. Y si alguien quiere repetir conmigo esta oración, hágalo de todo corazón. Dios Todopoderoso, he creído a tu palabra, he entendido tu mensaje, ya no huyo más de tu presencia. Y a esta hora te recibo. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Lléname de tu espíritu y ayúdame a caminar en una nueva vida desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. La justificación, una de las hermosas doctrinas bíblicas de salvación. Ya Dios nos dará tiempo para estudiar otras principales en las cuales la iglesia crece, aprende, las almas reciben el beneficio y nuestro Dios es grandemente glorificado. Saludos de amor y bendición desde Longaví. Amén y amén.